profundas las ocultas de aquellos que piensan que todo lo saben. Pero da sabiduría a los humildes de corazón para poder entender las profundidades de tu mente, para poder entrar a los designios de la revelación de tu voluntad. Haznos como niños en tu escuela para poder no ser engreídos y pensar que todo lo sabemos, que ese es el pecado de la Odisea. No tengo necesidad de nada, ha declarado. Pero hoy queremos decir al revés. Tenemos necesidad de todo, porque no entendemos. No entendemos tu palabra, no entendemos el tiempo, no entendemos la voz de tu Espíritu Santo. Necesitamos que traigas claridad a nuestra mente, porque a menos que no entendamos, nada va a pasar en nuestras vidas. Pero en la medida que comprendamos, entonces es en la medida que tu Espíritu Santo nos habrá de llevar a cambios en nuestra vida. Por tal razón, te quiero pedir que unjas nuestros ojos para ver, que unjas nuestros oídos para escuchar y unge nuestra mente para poder entender y darnos la fuerza de Dios para poder llevar a la obra el mensaje de tu palabra. Y que al estudiar este tema, pues Padre eterno, no lo apliquemos al vecino, no lo apliquemos a cierta iglesia, no lo apliquemos a cierto grupo. Ayúdanos a aplicarlos a nuestra vida. Y permítenos que al poder compartir tu palabra, tu Espíritu Santo se mueva a la cercanía y a la distancia en cada corazón, en el dulce nombre de aquel que todo lo merece, en el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. Ok, entramos entonces a nuestro estudio del día de hoy. Lo hemos titulado La historia se repetirá, de manera, por supuesto, de pregunta retórica. Bueno, una de las historias más fascinantes que aparece en la Biblia, todos la conocemos, es la liberación del pueblo de Dios a manos de Moisés, siendo instrumento de Dios de la opresión del pueblo de Egipto. Por décadas y por generaciones, el pueblo de Israel había sido esclavo dentro de Egipto. Claro, hay cantidad de aplicaciones que podemos hacer. Una, que ellos estaban esclavos en una tierra de paganos. Y si lo traemos en aplicación el día de hoy, pues estamos en un mundo lleno de pecado. Y todos somos esclavos del pecado, según Romanos capítulo número 6. Dios levanta a Moisés para intentar sacar a su pueblo de esa esclavitud. Dios manda a Cristo para sacarnos de la esclavitud del pecado. Israel pasa por en medio del Mar Rojo y ve los milagros de Dios. Cuando la gracia de Dios nos toca, somos bautizados. ¿Qué significa ser bautizados? Que hay una nueva experiencia. De hecho, Elena de White dice que cuando ellos pasaron a través del Mar Rojo, ese fue su bautismo. Lo dice el libro Patriarcas y Profetas. Al pasar a través del Mar Rojo, Israel fue bautizado. Los que entraron fueron unos, los que salieron fueron otros, porque vieron el poder de Dios, sintieron la gracia del Todopoderoso y sintieron su poder. Por esa razón, pasando el Mar Rojo, cantaron un cántico nuevo, un cántico de liberación. Salieron esclavos y terminan siendo libres. Por eso la historia de Israel es una historia fascinante. Vieron caer las plagas, 10 plagas. Vieron el ejército de Egipto siendo derrotado por el Dios Todopoderoso. Cuando Moisés pregunta, si Faraón pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué diré? Y él dice, simplemente dile que yo soy te he enviado. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3 y versículo número 3, que eso simplemente es un sermón en sí mismo. Pero prácticamente Dios manifiesta que no hay Dios más grande en esta tierra que Jehová. Jehová es su nombre, Él es el que es. Faraón no lo conoce, pero empieza a conocerlo. Los brujos no lo conocen, pero empiezan a conocerlo. Israel ha olvidado realmente quién es Él, pero empiezan otra vez a conocer el poder de Dios. Y finalmente, cuando salen del Mar Rojo y ven el ejército más poderoso del mundo ser sepultado en las aguas del Mar Rojo, ven la liberación. Ahora pongan todo esto atención porque todo eso es escatológico, volvemos a lo mismo. Lo mismo sucederá en el tiempo del fin. El pueblo de Dios va a ser acechado por sus enemigos, pero Dios liberará a su pueblo. Eso tú lo puedes leer en el libro Conflicto de los Siglos. De hecho, hay un capítulo que se llama La liberación del pueblo de Dios. Es maravilloso. De hecho, la forma como Elena de White lo presenta es donde dice que es a la medianoche que Dios determina la liberación del pueblo de Dios. Y tiene que ver cuando se levanta Miguel para libertar al pueblo del Señor. Bueno, eso ya lo vamos a ver un poquito más para adelante. Recuerden, es una visión escatológica. Ahora, el punto no es que fueron liberados. El punto no es que salieron de Egipto. El asunto es que Dios los saca porque los quiere introducir a la tierra nueva. Los quiere introducir a la Canaán terrenal, a la tierra que fluye leche y miel. La historia la conocemos. Se eligen 12 espías que van a investigar la tierra. ¿Por qué tienen que ir a investigar la tierra? Porque como Israel estuvo por generaciones esclavo en Egipto, en ese o sea, en ese espacio de tiempo, había naciones que habían habitado la tierra.
Había de hecho 7 naciones que habían ocupado el territorio que Dios le había prometido a Abraham. Si tú te vas un poquito más para atrás, Dios en el capítulo 16 y 17 le hace una promesa a Abraham que esa tierra va a ser la tierra para la descendencia de él, que habrían de ser como las estrellas del cielo. Eso es lo que Dios le prometió a Abraham. Pero cuando ellos son colocados como esclavos en Egipto, pasaron generaciones y en estas generaciones naciones vinieron y poseyeron la tierra. Ahora, una de ellas fue Jericó, ustedes recuerdan la historia. Y una por una de todas esas naciones, Dios los fue sacando porque esa iba a ser la tierra que iba a ser repartida para el pueblo de Israel. La historia es conocida. Por esa razón, Dios manda a 12 espías, una en representación de cada tribu, para reconocimiento de la tierra que iban a poseer. Ahora, el asunto es que la Biblia dice que cuando estos espías van en reconocimiento de la tierra, encuentran, claro, no toda la tierra estaba así, pero el lugar donde ellos fueron resulta ser que había una raza, había una descendencia, que era una descendencia de gigantes. Y de hecho, cuando los espías ven a estos gigantes, imagínate, tan grande que eran, que dice que regresan espantados al pueblo. Ahora, ve el contexto. Eran esclavos, no eran educados, no eran personas que habían ido a la escuela, no eran personas que tenían una educación para racionalizar, pero habían visto los milagros de Dios. Habían visto cómo Dios deshizo al ejército de Egipto porque Dios no iba a lidiar con los gigantes. Bueno, ese es el problema. Somos muy rápidos para olvidar lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Por eso dice el mandamiento, acuérdate del sábado. Somos muy tendenciosos a olvidar. Se nos olvidan las cosas. Y ellos vieron la mano de Dios, vieron el poder de Dios y al final del día tuvieron miedo de los gigantes. 10 de los espías, claro, si hablamos de democracia, pues eran la mayoría. 10 de los espías vinieron con un mal informe. Y el informe que ellos presentan es que la tierra, uno, es buena. La tierra es maravillosa. Fluye leche y miel. Y de hecho, ustedes recuerdan la historia. Trajeron un racimo entre 2 hombres de uvas. Imagínense cada uva casi del tamaño de una naranja. La tierra era buena. Es una simbología de que fluía leche y miel. Eso significa que había praderas, que había ganado, que había flores, que había vegetación, por eso había leche y miel, porque si hay flores, entonces hay abejas, y las abejas producen la miel. O sea, era una tierra buena, era tierra maravillosa. Por eso Dios los quería introducir, no un desierto, los quería introducir a una tierra maravillosa. Pero 10 de los espías trajeron un mal informe. Ahora, déjame decirte una cosa. No quiero juzgar a los espías, pero tengo que decir que los espías jugaron un papel pésimo en el pueblo de Israel. Pésimo. Porque la gente, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no debería ser así, la gente tiende a escuchar más lo negativo que lo positivo. Así somos como seres humanos. Te traen en el restaurante una sopa y la sopa tiene una mosca. Por supuesto, el 99% de la sopa está buena. El problema es la mosca. Solo que la gente ve no es el 99% de la sopa, lo que la gente ve es la mosca. Y usualmente esto se repite constantemente en la Biblia. La gente no ve lo que los líderes de Dios han hecho, pero sus errores. Por ejemplo, de David. Cuando tú piensas en David, ¿qué es lo que se piensa? Oh, cometió adulterio. Oh, mandó a matar a aquel. Pero nos olvidamos de la cantidad de cosas que David hizo por Dios. Porque psicológicamente y humanamente tendemos siempre a ver más lo malo que lo bueno. Y en este caso, estos espías hicieron exactamente lo mismo. En vez de decir, miren, es verdad, hay gigantes, pero Dios es grande. Hay gigantes, pero Dios destruyó al pueblo de Egipto. Hay gigantes, pero Dios hizo 10 plagas y nos protegió. Hay gigantes, pero el Dios que tenemos es más grande que el Dios de ellos. No, vieron la mosca en la sopa. Y trajeron un informe tan negativo que infundieron, y eso es lo malo, el miedo se transmite de persona a persona. La desconfianza se transmite de persona a persona. Y el espíritu de miedo y de incredulidad se difundió entre el pueblo, de tal que ellos querían ya regresarse a Egipto por el informe de 10 personas. ¿Cuán poderoso es el efecto de unos cuantos sobre miles o cientos de miles? Más o menos la Biblia dice que salieron de Egipto como 1 millón, contando niños, adultos y ancianos. 10 personas afectando 1 millón de personas. Así es, hermano. El diablo no necesita 10,000 personas. A veces pocas personas destruyen lo que Dios es capaz de hacer con 1 millón de personas. Y en vez de que el pueblo haya visto los milagros de Dios, prefirieron escuchar a 10 personas cobardes, a 10 personas que no sabían confiar en Dios. ¿Es triste? Absolutamente. Claro, uno se pone a pensar y uno dice, si yo tuviera enfrente
de mí a esos 10 espías, si tú fueras pastor de iglesia, te garantizo que jamás los pondrías de ancianos de iglesias. ¿Para qué quieres tú un anciano de iglesia que en vez de traer espíritu de fe y espíritu de confianza en Dios, lo único que le dice a la gente cada vez que predica, hermanos, esta iglesia anda mal, se va a cerrar dentro de poco porque esta iglesia es mala, esta iglesia es esto, todo negativo, todo negativo, todo negativo? No, lo que necesitamos son líderes positivos, líderes que aprendan a confiar en Dios, líderes que aprendan a tener columna vertebral. Esos 10 no la tenían. Y la influencia de esos 10, lamentablemente, afectaron prácticamente al casi millón de personas. Ahora, dijimos en un principio que eran 12 espías. 10 trajeron un mal informe, excepto 2. Fíjate, 10 trajeron el mal informe, excepto 2. ¿Quiénes son los 2 que trajeron el informe correcto? Bueno, hoy en día lo sabemos. Era era Caleb y el otro era Josué. Josué y Caleb dijeron, es verdad, hay gigantes. Es verdad, son bastantes. Y es verdad, están grandísimos. De hecho, los otros dijeron, nosotros en comparación con ellos somos como hormigas. Y tenía razón. Eran gigantes que simplemente en su apariencia eran aparentemente invencibles. Pregúntale a David con Goliat. Nadie quería salir a pelear. El pueblo entero estaba temblando ante un solo gigante. Ahora imagínate el montón de gigantes que había ahí. Claro, no eran todos, pero sin embargo, Josué y Caleb dijeron, verdaderamente Dios puede darnos la victoria. Ahora, la pregunta es, ¿a quién hizo caso el pueblo? ¿A los 10 que trajeron un informe negativo y de incredulidad? ¿O a los 2 que trajeron un espíritu de positivismo y de confianza en Dios? La historia es clara. El pueblo decidió escuchar a los que trajeron un informe negativo. Uno se pone a pensar cuán diferente uno es del pueblo de Israel de la antigüedad. Uno se pone a pensar cuánto el espíritu de negativismo influye en el corazón de aquellos que pretendemos ser parte del pueblo de Dios en vez de ser de aquellos como Josué y Caleb que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, igual que el apóstol Pablo. Con Dios todo es posible. O como dijo Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les había mostrado que la tierra era buena. Dios les había mostrado que la tierra fluía leche y miel. Dios les había demostrado que Él era poderoso en gran manera. Dios les había demostrado que al ejército más poderoso del mundo lo había hecho añicos. En otras palabras, no había razón para dudar. No había espacio para la incredulidad. El que quería ser incrédulo era incrédulo por decisión personal. No era porque Dios no les dio evidencias. Y de hecho, Dios no tenía ni siquiera que darles evidencias. Simplemente Dios les dijo, avancen y tenían que avanzar aún sin evidencias. Pero mira cuán grande es Dios, que a veces para fortalecer nuestra fe, Dios tiene que mostrarnos evidencias porque sabe que somos hombres de poca fe y que nuestra fe, al primer charquito de agua, nos hundimos. Así somos los seres humanos. Somos hombres de poca fe. Y aquí hay una nación entera. Miren, hermanos, hay muchas lecciones para aprender. No somos mejores que ellos porque hay una nación que no pasa la prueba. Ahora, déjame decirte una cosa. Alguien dirá, bueno, qué coincidencia, es que son humanos, es que fallaron, es que somos falibles. Sí, es verdad, pero a veces Dios permite que pasen las cosas para probarnos. No creas que las cosas pasan solamente por pasar. A veces Dios permite que nuestra vida, en tu vida, pierdas la salud, pierdas el trabajo, pierdas el sustento económico, pierdas la relación con los amigos, pierdas la relación con los hermanos, te pase un accidente. A veces Dios permite. No es que Él diga que va a pasar así, Él lo permite para que los que aman a Dios al final del día, Dios prueba, Dios ve cómo vas a responder ante la situación. Y Dios está observando cómo Israel va a responder ante un problema que para Dios no es problema. Mire, si Dios ya lidió con una nación entera, le hizo pedazos, si Dios ya les tiró 10 plagas, oye, ¿sabe lo que es convertir el río en sangre? ¿Sabe lo que es cubrir la tierra entera llena de piojos? ¿Sabes lo que vengan las langostas y destruyan toda la cosecha de los egipcios? ¿Sabes lo que es tapar con un dedo el sol? Que los egipcios adoraban el sol y solamente con un dedo Dios tapó el sol y prueba que Dios es más grande que Ra, el Dios más poderoso de Egipto. ¿Sabe lo que significa que el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos? O sea, evidencias hubo suficientes para que Israel viera que Dios era Rey de reyes y Señor de señores, Dios sobre todo Dios. Lo reconoció Daniel y aún lo probó con el rey Nabucodonosor. Así es que el problema no era de parte de Dios. Dios había probado delante de ese pueblo que él era capaz de eso y de mucho más. Sin embargo, mira lo que dice el apóstol San Pablo acerca de esta experiencia. Porque lamentablemente, al ellos murmurar y escoger ver la mosca en la sopa, o sea,
escoger el espíritu de incredulidad y de quejarse diciendo, mejor hubiéramos regresado a Egipto que morirnos acá. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice que Dios se enojó con ellos. No pasaron la prueba. Y dice en 1 Corintios 10, 11 y 12. Perdón. Y estas cosas, o sea, mirando hacia atrás, Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Qué significa como ejemplo? Tú pones un ejemplo de algo que sucedió para que aprendas la lección. Eso es lo que significa un ejemplo. Es para que aprendas la lección y no la repitas. Y termina diciendo, y están escritas, o sea, lo que está escrito en la Biblia no está escrito porque de repente algún profeta dijo, bueno, no tengo nada que hacer el día de hoy, así es que creo que me voy a sentar debajo de un árbol y voy a escribir lo primero que se me venga a la cabeza. No funciona así. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios, en Primera de Tesalonicenses y también en Timoteo, y en varios pasajes de la Biblia, incluso el apóstol Pedro lo dice, que tenemos la palabra profética más segura. Y Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Lo que está escrito es para nuestra amonestación. Lo que está escrito es porque Dios quería que estuviera escrito. De hecho, si tú lees el capítulo 20 y 21 del Evangelio de Juan, dice ahí que Jesús hizo muchísimas más cosas que si fueran escritas no entrarían en todos los libros del mundo. O sea que lo que se escribió porque era necesario que fuera escrito. No se escribió ni más ni menos, se escribió lo que era necesario para nuestra salvación. Por lo tanto, lo que aquí está escrito por una razón. ¿Y cuál es la razón por la cual Dios permite que esto quede en el canon sagrado de la palabra del Señor? Pablo lo explica. Están escritas para amonestarnos. La palabra amonestación en inglés se dice warning. Se dice warning. Cuando tú, los que por ejemplo vivimos en Estados Unidos, cuando tú ves un anuncio que dice warning, significa cuidado, cuidado. Usualmente la palabra warning, si tú ves un anuncio que tiene un signo radiactivo, ¿qué significa? Cuidado, no te metas porque te va a dar radioactividad. Y dice warning. Por ejemplo, cuando tú ves un anuncio que dice ahí warning, límite de velocidad 35 millas, ¿qué significa? Ten cuidado, porque si vas más lejos de 35 millas, a lo mejor en la esquina hay un policía que está listo para agarrarte. Por ejemplo, hay otros anuncios que dice warning with a dog, cuidado con el perro. O sea, si tú te metes y el perro te muerde, pues ya no es culpa del dueño, sí, porque el anuncio decía cuidado con el perro. Es una amonestación y se dice warning. Ahora, Pablo dice que lo que le pasó al pueblo de Israel para nosotros no solamente es un ejemplo, sino es una amonestación a nosotros. Ellos ya se murieron, pero lo que les pasó a ellos, Pablo lo utiliza como ejemplo hacia nosotros, pero no solamente a los del tiempo de Pablo. Fíjate para los que qué tiempo habrían de vivir. A los que han alcanzado los fines de los siglos. Esto significa que la historia que les pasó a ellos es una historia escatológica por naturaleza, porque precisamente dice los que alcanzaron los fines de los siglos, nosotros, a los que les va a tocar vivir en el tiempo del fin. Esto significa que la historia se habría de repetir. Viene una prueba para el pueblo de Dios. Vamos a ser rodeados por nuestros enemigos. Vamos a ser rodeados por las aguas, que representa pueblos, naciones y muchedumbre. Vamos a ser atacados por los enemigos de Dios y la pregunta va a ser si vamos a estar preparados para cruzar a la tierra prometida. Si el espíritu de incredulidad se va a posesionar del pueblo de Dios o vamos a aprender a ser como Josué y como Caleb. Y por cierto, tengo que adelantar que Josué y Caleb es una representación de los 144,000. Es una representación de los que van a recibir el sello de Dios porque aprendieron a confiar en Dios. Los otros 10 espías ves una representación de los que van a ser vomitados por Dios. Tengo que decirte en anticipación, Dios no se complace de los incrédulos, Dios los vomita. Repito otra vez, Dios no se complace del incrédulo, Dios vomita a los incrédulos. Dios no recompensa a una persona incrédula, Dios los regresa al desierto. Y anduvieron 40 años vagando en el desierto. ¿Y sabes por qué 40 años? Porque Dios esperó que se murieran todos ellos. Es bien duro de decirlo, amigo y hermano. Dios esperó que todos los incrédulos que decidieron escuchar a los que vieron la mosca en la sopa, a los que decidieron no ver el poder de Dios más a hombres mortales acobardados, que eran los cobardes. Yo no sé por qué, ni siquiera por qué mandaron a esos espías. Hubieran mandado mejor a 2 en vez de haber mandado a 12. Pero al final del día, Dios no recompensó que hayan escuchado la voz de gente cobarde, la voz de gente incrédula, y Dios que hizo lo regresa al desierto para que todos los incrédulos perecieran en el desierto. Y de hecho, por cierto, las historias más tenebrosas, malas y de incredulidad que aparecen en la Biblia en el tiempo de la vagancia en el desierto, los que más dolores de cabeza le dieron a Moisés fueron los incrédulos.
Fueron los paganos que no confiaban en Dios. Fueron aquellos que siempre tenían dudas, fueron aquellos que siempre se quejaban, fueron aquellos que nunca confiaron en Dios, son los que anduvieron en el desierto. Y cuando muere esa generación, solamente entraron dos en la tierra prometida. Eran los descendientes de los incrédulos, eran los hijos de ellos, excepto dos personas más. Ni siquiera entró Moisés. Dios le dice a Moisés, súbete al monte, y Moisés se despidió del pueblo, el pueblo lo lloró y no lo encontraron más. Moisés tampoco entró a la tierra prometida. Y entonces Moisés habla con Josué y dice, Dios te ha elegido a ti. Solamente te pido, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no hagas lo de aquellos espías cobardes. Esfuérzate, sé valiente, porque la tierra está a la vuelta de la esquina. Y Josué es el líder que va a introducir ahora al pueblo de Israel a la tierra prometida. Claro, la historia es muy bonita porque Moisés no entra a la Canaán terrenal, pero entra a la Canaán celestial. Y ahorita Moisés ya está en el reino de los cielos. Qué bonita historia. Pero ¿no te parece un poquito triste que de 1 millón de personas que salieron, literalmente solamente entró los hijos de aquellos que fueron incrédulos? Por eso el apóstol Pablo dice, así que, termina hablando de esa historia, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Parafraseando lo que está diciendo el apóstol Pablo, el que diga, ellos no creyeron, pero nosotros sí, ten cuidado. El que diga, yo no voy a ser incrédulo a la manera que ellos lo fueron, yo sí voy a creer en Dios. Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por esa razón, el Señor Jesucristo dijo en San Juan capítulo 5, escudriñad las escrituras, palabra de Dios. ¿Por qué hay que escudriñarla? Porque la historia se repite, hermano. La historia se repite. De hecho, hay un escritor que se llama Luis F. Ware, recomiendo el estudio de su libro, habla acerca del mensaje de los tres ángeles. Él escribe una frase en donde dice que prácticamente cada historia bíblica, de todas las que tú has leído en la Biblia, son de carácter escatológico. Por ejemplo, Caín matando a Abel, la historia se repetirá. Los que se llaman hijos de Dios, pero son infieles, van a matar a los verdaderos hijos de Dios que se mantienen fieles, igual que Caín mató a Abel. Es escatológico. Y cada historia que tú pienses en la Biblia prácticamente es una historia escatológica. Los tres jóvenes en el horno de fuego, la historia se repetirá, se levantará la imagen de la bestia y todo aquel que no adore la imagen de la bestia será tirado al horno de fuego, será muerto. Es escatológica la historia. Daniel en el foso de los leones, se repetirá la historia. Los días de Noé, se repetirá la historia. Por algo se escribió lo que se escribió en la Biblia, para que todo aquel que ha estudiado la Biblia recuerde esas historias y diga, lo que yo estoy pasando, ya lo pasó Daniel, ya lo pasaron los jóvenes hebreos, ya lo pasó Elías, ya lo pasó Noé, ya lo pasó. Entonces, eso corroborará que si Dios hizo un milagro en ellos, Dios hará el milagro a los que vivan en el tiempo del fin. Por eso Jesús dice, lean las escrituras, escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo que está diciendo Jesús es, cuando tú lees la palabra y lees cada historia que aparece en la Biblia, que se repetirá en el tiempo del fin, confía en mí. Cada historia te dirige a mí. Yo estuve con los tres jóvenes en el horno de fuego. No lo dijo así Nabucodonosor. Hay un cuarto y se parece al Hijo de Dios. Yo estoy ahí. No te voy a dejar solo. No te voy a abandonar. Aprende a confiar en mí. Claro, todo el pueblo se arrodilló y todo el pueblo apostató. Pero no fueron todos. Hubo tres jóvenes que hicieron la diferencia y con esos tres jóvenes yo estuve. Daniel estuvo solo. Por lo menos había tres jóvenes en el horno de fuego, pero en el caso de Daniel estaba solo, pero el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Dios no abandona a su pueblo con aquellos que creen en él. Por eso Jesús dice, lean las escrituras para que ustedes puedan ver que yo no abandono a mi pueblo. Yo no abandono a los que creen en mí. Yo no abandono a aquellos que ponen su confianza en el Todopoderoso. Ellas dan testimonio de mí. Y cuando estudiamos las escrituras, podemos ver que ciertamente Dios es Dios de verdad. Hay una cosa que es muy cierta acerca de Dios. Dios no miente como los hombres mienten. Dios cumple su palabra. Los hombres somos polvo. Los hombres somos pasajeros. O como dice la palabra del Señor, somos como la hoja que hoy está y mañana ya no es, o la flor que hoy es muy hermosa y mañana deja de existir. Por eso la Biblia dice, maldito el hombre que ponga su confianza en el hombre, pero bendito el hombre que pone su confianza en Jehová. Dios no miente. Dios cumple sus promesas y Dios sabe ser leal. Dios sabe ser verdadero. Dios sabe ser honesto. Si tú no conoces esto en este punto, hermano, solo llevas el nombre cristiano, no conoces realmente a Dios. La cuestión de tener una relación con Dios no es una cuestión teórica, es una cuestión práctica.
Y para eso la escritura desarrolla en el que lee las escrituras un espíritu de confianza en aquel que ha hecho promesas, aquellos que creen en la palabra del que hizo la promesa. Por eso tenemos no solamente las escrituras, sino la palabra profética. Y cuando estudiamos la profecía, Dios nos da la profecía para darnos una doble seguridad, que no solamente en las historias bíblicas muestra que Dios está ahí. Por ejemplo, veamos el caso de José. Dios estuvo ahí desde el principio, permitió cosas para que al final del día se cumpliera su voluntad, y José fue amado no solamente del pueblo de Israel, sino también fue amado del pueblo de Egipto. Dios al final del día cumple sus propósitos. Pero Dios también da la profecía para darnos una doble seguridad, porque Dios sabe que somos muy incrédulos. Así es que Dios nos da una doble seguridad a través de la palabra profética para que seamos testigos que lo que Dios dice ciertamente se cumple. Y ahora sí entramos en un terreno que es bastante maravilloso. A mí me encanta la cuestión de la profecía y estoy seguro que a muchos de ustedes también les gusta el concepto profético. Y quiero estudiar con ustedes así de una forma rapidita, a forma de pincelada, la seguridad que Dios nos quiere dar en el cumplimiento profético, porque si la profecía ya se cumplió en el pasado, ten la plena seguridad que la profecía escatológicamente se va a cumplir una vez más en el tiempo del fin. Y quiero estudiar con ustedes 5 profecías mesiánicas que tuvieron un cumplimiento exacto. Claro, no solamente hay 5, hay cantidad de profecías que tenía que ver con el Mesías, pero para muestra solamente 5 botones en esta tarde. Número 1, Dios le había revelado a los profetas, desde que cayó Adán y Eva, que habría de venir un Mesías a salvar a la raza humana que había caído, y que el Mesías vendría a través de una línea, la descendencia de la mujer. Y en este caso, todas las historias bíblicas tienen que ver con los descendientes del Mesías. O sea, no te creas que lo que está escrito en la Biblia solamente fue porque escribieron de Jacob o de Isaac o de Abraham o de David o de Salomón. No, todos ellos son descendientes de Cristo. Por eso Lucas y por eso Mateo presentan la genealogía de aquellos que eran descendientes de Jesús. Por ejemplo, Lucas presenta la descendencia de María, y Jesús fue hijo de María, aunque no era hijo biológico de José. Por esa razón presenta Mateo la genealogía de Jesús del lado de José, y Lucas presenta la genealogía del lado de María. María era la madre de Jesús biológicamente hablando, pero fue engendrado no por José, pero fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, los descendientes de María aparecen en la Biblia. Ahora mira lo que dice en el libro de Génesis, cuando cae Adán y Eva y son expulsados del paraíso, mira la promesa que se les hace. Pon atención. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. O sea, hablando de los que habrían de ser desobedientes a Dios, que más adelante serían conocidos como los enemigos de Dios, y más adelante Jesús les hablaría como hijos de Satanás. Y la descendencia de los fieles, la descendencia de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Habría 2 descendencias. Una descendencia, aquellos que vendrían de la mujer, y de la mujer vendría el Mesías, y la descendencia de los enemigos de la descendencia de donde vendría el Mesías. Por esa razón aparecen los jebuseos, los fereceos, los filisteos, los cananeos, los babilónicos, los egipcios, o sea, todos aquellos que quieren destruir la descendencia a través de la cual habría de venir el Mesías. Ahora, todas las generaciones de los cuales nacían niños pensaban que posiblemente en esa generación habría de nacer el Mesías, porque había una promesa que de la descendencia de la mujer, o sea, de Eva, uno habría de nacer que habría de redimir al mundo entero y especialmente al pueblo de Dios. Esa fue la promesa que se dio en un principio. Y finalmente, de la descendencia de la mujer, el Mesías habría de darle el golpe en la cabeza a la serpiente y a su descendencia, o sea, los enemigos de Dios. Por tal razón, esta promesa es dada y los profetas corroboran varias profecías mesiánicas acerca de cuándo el Mesías habría de nacer, cómo habría de nacer y dónde habría de nacer. Por eso encontramos textos como Números capítulo 24 y versículo 17, en donde dice, una estrella saldrá de Jacob. ¿Qué significa esto? Que precisamente habría de nacer de Israel. No iban a nacer de los jebuseos, no habrían de nacer de los incas, no habrían de nacer de los aztecas, no habría de nacer de los sudamericanos, no habría de nacer de los mediterráneos, habría de nacer, amigo y hermano, de los judíos. Una estrella saldrá de Jacob. Quiere decir que precisamente habría de nacer el Mesías de la descendencia de Israel. Por eso el texto sagrado en genealogía
es muy específico en explicar los descendientes de Cristo. Viene Abraham, de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Jacob, de Jacob vienen las 12 tribus, y ustedes conocen el resto de la historia, y finalmente viene María siendo virgen, y precisamente nace Jesucristo de ella. De hecho, el libro de Isaías, capítulo 7, dice, he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Recuerda la promesa que venía en Génesis, pondré enemistad y de la mujer, de su descendencia, vendría uno que le daría el golpe en la cabeza a la serpiente. Bueno, Isaías hablando de eso dice, la virgen concebirá. No iba a ser cualquier mujer, iba a ser una mujer, pero iba a ser virgen y daría a luz no a una mujer, sino a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y ahora el profeta amplifica quién era el que le iba a dar el golpe en la cabeza a la serpiente. No iba a ser cualquier mortal, iba a ser uno cual nombre sería llamado Emmanuel, que hoy sabemos qué significa. Su nombre es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Eso empieza a amplificar lo que más adelante el apóstol Pablo explica, el misterio de la redención. Dios con nosotros. Dios se hizo carne. Emmanuel habitó entre nosotros. Por eso, claro, cuando Isaías escribe esto, no entienden todavía la plenitud, cómo se va a cumplir esta profecía, pero el apóstol Juan en el capítulo 1 y el versículo 1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra, o el logos, y el logos estaba con teos, que significa Dios, y teos era el logos, o sea, Dios era la palabra. Y del versículo 11 en adelante dice que la palabra o el logos se hizo carne. Ahí viene la encarnación y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Quiere decir que Emmanuel, Dios con nosotros, finalmente el que va a darle el golpe a la cabeza de la serpiente es Dios mismo encarnado. Dios mismo viste. Es un misterio, es el misterio de la encarnación, cómo la divinidad es vestida de carne y al final del tiempo, Dios encarnado puede vencer al enemigo de las almas y traer liberación. Por eso dice, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y más adelante dice, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada contra mí, porque no lo hizo pecar. Hay una guerra. Por eso dice ahí que la descendencia de la serpiente va a pelear con la descendencia de la mujer y viene un encontronazo en el cual, alabado sea el nombre de Dios, Cristo tiene la victoria. Claro, cuando Isaías recibe esta revelación, no sabía que era María la que iba a ser la madre de Jesús encarnado. Hoy en día nosotros lo sabemos porque ya se cumplió la profecía. Pero cuando Isaías escribe esta profecía, no sabe que iba a ser María, no sabe la historia de José, no sabe que José la quiere abandonar a María porque está embarazada. Él no conoce todos los detalles, simplemente sabe que era una virgen y que de esa virgen van a ser Jesucristo. Hoy leemos en el libro de Lucas que dice que un ángel aparece a María y le dice, he aquí concebirás, haciendo referencia a Isaías, en tu vientre y darás a luz un hijo. No dice una hija. Es exactamente lo que decía Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Que la palabra Jesús, por cierto, significa Salvador. De ahí la palabra Jesucristo, Jesús, Cristo, que la palabra Cristo significa Mesías o ungido. Y la palabra Jesucristo es que el Mesías sería el Salvador. ¿Y quién sería Salvador? Emmanuel. O sea, Dios sería nuestro Salvador encarnado. Es maravilloso. Cuando juntas tú todos los nombres que aparecen en la Biblia, hace mucho sentido y mucho significado. Su nombre será Jesús porque Emmanuel, Dios con nosotros, será nuestro Salvador. Y María hasta le pregunta al ángel, le dice, ¿y cómo esto va a ser? Porque pues yo ni siquiera estoy casada y ni siquiera conozco hombre, y ya el ángel explica, la sombra del Señor vendrá sobre ti, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y el resto de la historia lo conocemos. La profecía se estaba cumpliendo. Número dos, no solamente los profetas dijeron que habría de venir de los judíos, una estrella vendrá de Jacob, sino también dónde habría de nacer. Por ejemplo, leemos en el libro de Miqueas 5, Antiguo Testamento, Belén, de ti me saldrá el que será el gobernante de Jacob, o el gobernante de Israel. Quiere decir que no iban a ser de cualquier provincia de Israel. Habría de nacer en Belén, precisamente de donde era la Virgen María. Y Belén precisamente fue el lugar escogido por el Señor. Ahora imagínate cuántas mujeres de Belén están ansiosas de esperar que a lo mejor alguna de ellas en todas las generaciones que iban a pasar iban a ser la madre de aquel Mesías que habría de venir a darle el golpe en la cabeza al enemigo de Dios y que finalmente el Salvador del mundo iba a venir a la tierra. Ahora, Israel conocía esto, porque cada sábado iban a la sinagoga y se leían estos rollos y los sacerdotes y los rabinos, su labor era educar al pueblo que esta profecía se iba a cumplir. Así es que imagínate, viene un sacerdote o un rabino
y enseñaba esto, y cada nueva generación, el pueblo esperaba que esta profecía se cumpliera. Belén iba a ser el lugar. Imagínate la emoción de las mujeres vírgenes esperando que literalmente se cumpliera en ellas la profecía del Señor, que ellas fueran las madres de aquel que habría de ser el libertador de Israel y el salvador del mundo. Además de esto, no solamente se profecía que venía de la línea de Israel, de la descendencia de la mujer, que habría de venir de Belén, que habría de ser una mujer virgen la que iba a ser la escogida, sino también qué clase de ministerio habría de tener el Mesías una vez que viniera. La Biblia dice que una vez el Señor Jesús se levantó en una de las sinagogas y leyó el libro de Isaías. Y mira lo que decía el libro de Isaías. Porque me ha ungido Jehová. Recuerda, la palabra Mesías significa ungido. Así es que lo que está diciendo es una directa referencia al Mesías. Y esto viene en Isaías. Me ha ungido Jehová. Me ha enviado para anunciar las buenas nuevas a los pobres, vendar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, para consolar a todos los que están de duelo. Isaías capítulo 68. Esta era la obra que iba a hacer el Mesías una vez que viniera. Y exactamente eso fue lo que hizo Jesús durante su ministerio. Él sanó y sanó literalmente cientos de personas. De hecho, el libro de todas las gentes dice que había pueblos que cuando Jesús entraba estaban dolientes, llenos de enfermedades, y cuando Jesús terminaba su ministerio ahí, prácticamente había gozo y alegría porque la enfermedad era reprendida y desaparecía. De hecho, los mismos apóstoles, cuando veían la cantidad de milagros que Jesús hacía, decía, ¿y quién es él que sana al paralítico? ¿Quién es él que da vista al ciego? ¿Quién es él que resucita a los muertos? ¿Quién es él que calma la enfermedad? ¿Quién es él que perdona aún los pecados? Recuerdan que no solamente sanaba a la gente físicamente, sino espiritualmente daba sanidad. De hecho, la fama de Jesús fue tan grande que llegó no solamente a oídos de los líderes de aquel entonces, o el Sanedrín, o el sumo sacerdote, sino también los romanos escuchaban y veían los milagros de Dios. ¿O acaso no hubo un centurión romano que mandó a Jesús un favor de decir, mi siervo está enfermo, por favor, sánalo? La fama de Jesús no solamente estaba en el área de los judíos, llegó mucho más allá de sus fronteras. ¿O no había una mujer sirofenicia que estaba enferma y vino solamente a tocar su manto? La fama de Jesús era grande. No es que alguien dijo, oh, es que Jesús vino, yo ni siquiera me enteré que vino. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Todo el mundo sabía los milagros que hacía Jesús. Todo el mundo sabía el ministerio que estaba haciendo Jesús y el poder que obraba en él. Perdonaba a la gente, sanaba a la gente, liberaba a los cautivos y traía sanidad, y aún resucitaba a los muertos. A la hija de Jairo no le dijo Talita Kumi en arameo, que significa niña. A ti te digo, levántate. Y mientras hay duelo, lágrimas y dolor en ese lugar, la niña abrió los ojos y resucitó. ¿Quién era este hombre que era un simple carpintero? Que era un jovencito que tenía 31 años y que apenas estaba comenzando su ministerio, en comparación con aquellos grandes eruditos que tenían 70, 80 años y que habían sido los grandes líderes y maestros de Israel. ¿Quién era este que ahora tenía 12 apóstoles que aparentemente era una cantidad de ignorantes que nunca habían ido a la escuela y que literalmente eran hasta mal hablados y tenían un carácter que nadie los aguantaba? ¿Quién es este que ahora aparece de la nada y empieza a hacer cosas sobrenaturales? Incluso Nicodemo, que era parte de Sanedrín, vino en la noche por miedo que no lo vayan a asociar con Jesús, ¿verdad? Vino en la noche diciendo, Señor, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces a menos que Dios no esté con él. ¿Eres tú el Mesías? Aparentemente todo apunta a que tú eres. Aparentemente todas las profecías dicen que tú eres el Mesías. Ahora, Nicodemo sabe que es el Mesías, pero le cuesta trabajo reconocerlo, porque él está viendo la mosca en la sopa. No ve la visión grande que realmente sí es el Mesías. Y es que a veces, amigo y hermano, no solamente es cuestión de reconocer que él era el Mesías, era jugarse su puesto, era jugarse la fama que él tenía. Es echar por el suelo los años que él había pasado para llegar al punto donde él había llegado en su liderazgo en Israel. Porque ahora todo el mundo lo iba a asociar con un disidente. Ahora todo el mundo lo iba a asociar con un desconocido. Ahora todo el mundo lo iba a asociar con alguien que no venía de ninguna rama de Israel, de los fariseos, de los saduceos, de los levitas, de los sacerdotes, de los maestros de la ley. Era un desconocido, era un donadie. Y tú, un grande líder, asociarte con un donadie era jugarte el todo por el todo. Era como romper tu puente. Una vez que te asociaban, literalmente de disidente ya no te bajaban. Entonces Nicodemo tiene que ser cuidadoso para no quemar los puentes y que no lo vayan a asociar con los disidentes. Jesús simplemente le dice, mira Nicodemo, tú eres buena persona.
eres buena persona, pero tienes un problema. Estás como los espías que entraron a ver Canaán. Crees, pero no crees. Crees, pero crees a medias. Crees, pero no estás realmente convertido. Tienes una idea de la verdad, pero no basta con tener la idea de la verdad. Si al final no reconoces que yo soy Dios por los actos que yo he hecho, si al final no reconoces que yo soy el cumplimiento de la profecía, no por lo que yo digo, sino por lo que hago, no te basta que esté haciendo milagros, no te basta que en Israel, ¿quién ha sanado a un hombre ciego de nacimiento? ¿No te basta ver que yo levanto paralíticos por el poder de Dios? ¿No te basta que ver que yo estoy lleno del Espíritu Santo? ¿No te basta ver que hasta la muerte se me somete para creer? ¿Eres igual que Israel, que vio milagro sobre milagro en Egipto y aún así no creyó? ¿Tienes tan duro tu corazón, Nicodemo, que no te das cuenta que yo soy quien soy? ¿No te das cuenta que con el que estás hablando ahorita mismo en esta noche es el creador del universo? ¿No te das cuenta del gran privilegio que tienes de estar frente a frente con el creador infinito de los universos enteros que existen en mi creación? Pero estoy vestido de la carne. Oh, Nicodemo, si no naces de nuevo y no se te caen esas escamas de incredulidad de ese duro corazón que tú tienes teológico. Nicodemo, eres teólogo, pero no eres pastor. Eres creyente, pero no estás convertido. Eres miembro de la iglesia. Estás en el correcto pueblo de Dios, pero eres incrédulo de corazón. Y de cierto te digo, a menos que no seas Josué y a menos que no seas Caleb, no vas a entrar en la tierra prometida. Te va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a aquellos que no creyeron y perecieron en el desierto en aquellos 40 años por incredulidad. Pero Señor, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Eso es lo que estoy diciendo, Nicodemo. Eres un hombre carnal. Porque si tú eres maestro de Israel y tú no entiendes que hay que nacer espiritualmente, ¿eres maestro de qué? ¿Qué es lo que le estás enseñando a la gente? ¿Qué le estás enseñando a aquellos que quieren espiritualmente aprender la verdad de Dios si tú mismo eres carnal? Oh, qué duro es esto, amigo y hermano. Que tú seas un pastor y que no hayas nacido de nuevo. Que tú seas un líder de iglesia y no hayas nacido de nuevo. Que tú seas un hermano de iglesia y hayas recibido el evangelio, pero no hayas nacido de nuevo. Y no puedas tener la certidumbre de haber creído de todo corazón en aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que puedas tomar la decisión de Josué y de Caleb de creer incondicionalmente en el poder de Dios, así como hicieron los apóstoles. Entonces, Jesús cumple literalmente las características del verdadero Mesías que habría de venir. Profecías no faltaron. Venía de Belén, había de nacer de una virgen, habría de venir de Jacob, tenía que ser israelita, y su ministerio había de sanar, había de perdonar, había de adoctrinar y habría de llamar al arrepentimiento con las buenas nuevas del Evangelio al pueblo de Israel. Ahora es entendible porque el pueblo de Israel siempre estuvo acostumbrado a ser muy duro de corazón. No somos mejores que ellos. Tengo que decirte que, y espero que no lo tomen a mal, pero tengo que decirte, querido amigo y hermano, que me ha tocado estudiar con varias iglesias. Me ha tocado, cuando estuve estudiando para ser pastor, nos mandaban a estudiar con varias iglesias para conocer acerca de sus doctrinas, qué enseñaban, su liderazgo, cómo habían nacido como iglesias. Me tocó ir a varias iglesias, con los nazarenos, con los bautistas, con los metodistas, con los evangélicos, con los pentecosteses. O sea, me tocó literalmente poder estudiar con muchos de ellos. Y para decirte la verdad, amigo y hermano, hay gente muy buena en esas iglesias. Hay gente que es muy sincera de corazón y que le gusta estudiar la palabra del Señor y le gusta aprender la palabra de Dios. Pero tengo que decirte que hay gente que dentro del pueblo de Dios tenemos la verdad, adoramos en el día correcto, tenemos el evangelio correcto, pero somos muy duros de corazón, somos muy duros de corazón. Tenemos un espíritu de incredulidad que nos pasamos del 10. A mí subir una regla para medir la incredulidad. Puedo decirte, amigo y hermano, que nuestra incredulidad sobrepasa el número 10. Dios nos habla y parece ser que nunca nos habló. Dios nos dice y parece ser que nunca dijo. Dios nos amonesta y ¿sabes qué es lo que decimos como pueblo de Dios? O eso es fanatismo, o esa es mucha exageración, o eso era para otros tiempos, o eso era antes. Hoy en día vivimos en una nueva generación. Hoy en día vivimos en otros tiempos. Hoy en día las cosas han cambiado. O eso ya no es aplicable.
Era aplicable para los días de Elena de Guay, era aplicable para los días de Israel, era aplicable para aquellos tiempos, pero no es aplicable más para nuestros tiempos. Hay que aprender a contextualizar el tiempo en el que estamos viviendo. Y somos duros, y somos de corazón reacio. O como dice la palabra, duros de cerviz. ¿Todos? No, por supuesto, no vamos a cortar con tijera a todo mundo. Pero en términos generales, amigos y hermanos, si hay un pueblo que es muy duro, es el pueblo adventista. Lamento decirlo. Ahora, hermanos que nos están mirando, si hay hermanos evangélicos, no piensen que la iglesia adventista, todos hay un corazón duro y de duro cerviz. Hay pastores que son humildes de corazón. Hay hermanos de iglesia que son verdaderamente consagrados. Hay hermanas de iglesia que les gusta el espíritu de oración. Hay jóvenes que verdaderamente están buscando de corazón el reino de los cielos. Pero hermanos también hay personas que ocupan un lugar solamente en la iglesia, igual que Israel, pero dentro de su corazón están infectados con el espíritu de la incredulidad. Están afectados con una ceguera espiritual que ni viendo podemos ver, ni escuchando podemos escuchar, ni viendo igual que Israel los milagros de Dios, podemos reconocer que Dios nos está hablando directamente. Igual le pasó a Israel. Vieron los milagros de Dios y prefirieron escuchar a 10 espías incrédulos y Dios no recompensó esa incredulidad y fallecieron en el desierto aquellos que duraron. Viene el Mesías y empieza a cumplir las profecías mesiánicas y el pueblo apenas empezaba a tratar de entender, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Hijo de Dios? ¿Será este el cumplimiento de la profecía? Y era el pueblo de Dios y tenía las profecías de Dios y aún así les costaba trabajo entender. Viene una cuarta profecía. Ahora te digo, son cantidad de profecías. No es que Dios no les dio una o dos. Dios le dio infinidad de profecías, pero les costaba trabajo al pueblo de Dios ver y entender y romper ese espíritu de incredulidad. Aparte de eso, se dio no solamente el ministerio, el lugar, la clase de virgen que habría de tener al Hijo de Dios, de qué lugar habría de ser esa virgen y el ministerio del Mesías, sino también la forma como el Mesías habría de ser sacrificado. De hecho, la Biblia decía que uno de los que habría de estar con el Mesías cercano a él habría de traicionarlo. El libro de Salmo 41 decía, aún mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí su talón. Claro, cuando David escribe esta profecía mesiánica, David no conoce a Judas. David no conoce la intención de Judas. David no sabe que Judas era el tesorero de entre los 12 y que los 11 pensaban que el más honesto y leal era Judas y no sabían que era el traidor que iba a vender al Mesías, al Hijo de Dios. David no conocía eso. Nosotros hoy en día lo conocemos porque la profecía se ha cumplido delante de nosotros. Pero cuando David escribe eso, miles de años atrás, no sabía que Judas habría de ser aquel que habría de vender al Hijo de Dios. Hoy en día nosotros conocemos la profecía. Estando en el aposento alto en aquella noche, Jesús dice, uno de vosotros me va a traicionar. Y todos los apóstoles preguntando, diciendo, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Hasta que finalmente Jesús le dice a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Alguien se preguntará, y aquí viene el asunto de la predestinación, o ya estaba predestinado que Judas iba a venderlo. No, amigo y hermano. Uno lo iba a vender, pero no necesariamente tenía que ser Judas. De hecho, la sierva del Señor dice que Jesús hizo hasta lo imposible por salvar a Judas. De hecho, cuando viene Judas y le da el beso de traición a Jesús, todavía Jesús le dice, amigo, ¿tú le llamarías amigo a aquel que te quiera hacer daño? Y que a sabiendas tú sabes que tiene una intención maléfica de hacerte daño, ¿todavía tú le llamarías amigo? Pues Jesús lo hizo. Y le dice, amigo, con un beso traicionas al Hijo de Dios. ¿No te di de comer por 3 años y medio? ¿Por 3 años y medio no vistes mis milagros? ¿Por 3 años y medio no escuchaste la palabra de Dios? ¿Por 3 años y medio no gozaste aún de la obra de ir a predicar el mensaje del Evangelio en la misión de los 70? ¿No vistes tú los milagros de Dios? ¿No estuviste tú en la barca? ¿No vistes el poder de Dios? Y a pesar de eso, por unas miserables monedas de plata, traicionas al Hijo de Dios. Lamentablemente, Judas arrojó su suerte en traición al Hijo de Dios y terminó perdiendo la vida misma. Qué lamentable. No es porque Dios así lo haya elegido o predestinado, pero es que esa fue la libre elección de Judas. Hay un sermón que tengo entero que habla acerca de la traición de Judas. Lamentable. Saben que aquel sermón lo iba a llamar el Judas que todos llevamos dentro. Que al final del día
No es que Dios quiera que nos perdamos, porque la Biblia dice, Dios no desea que nadie se pierda, sino todos procedan al arrepentimiento. Y es esto echa por suelo la idea de la predestinación. Si Dios no quiere que nadie se pierda, entonces ¿cómo puede ser posible que Dios ya predestinó a algunos para perdición y otros para salvación? La Biblia claramente dice, de tal manera Dios amó a los predestinados. No, Dios amó al mundo, al bueno y al malo. ¿No dice la Biblia que sale el sol sobre buenos y sobre malos? Entonces solamente Dios debería bendecir a los buenos y no a los malos, pero al contrario, Dios hace salir el sol de justicia para los buenos y malos, y eso incluía a Judas. Por lo tanto, la decisión no fue de Cristo, la decisión no fue de Dios, la decisión fue de Judas. Y el resultado fue que finalmente Jesús, como Mesías sufriente, habría de padecer. Y el costo de la traición de Judas, pues nosotros conocemos la historia. Zacarías 11 dice que pesaron por salario de él 30 piezas de plata. Tomó las piezas de plata y las echó en el tesoro de la casa de Jehová. Y la historia, claro, cuando Zacarías escribe eso, Zacarías no sabe que Judas, lleno de remordimiento, va a tirar precisamente las piezas de plata y dice, he hecho mal porque he vendido sangre inocente. Judas, lleno de remordimiento, arroja las piezas de plata y claro, los mismos sacerdotes dicen, no podemos mezclar en el dinero del templo, dinero que es maldito. Imagínense ustedes, ellos mismos le pagaron del dinero del templo. ¿De dónde sacaron el dinero? Dinero de sangre, dinero de sangre. Lo sacan de la misma tesorería del templo para vender a Jesús, pero no quieren mezclar las mismas monedas que sacaron del templo porque saben que es dinero sucio. ¿No es increíble pensar que no tenía ni siquiera el más mínimo sentido de discernimiento, que lo que estaban haciendo era 100% equivocado e inmundo? Llegaron a un punto que estaban igual que el pueblo de Israel de ante la antigüedad. Ya no sabían la diferencia entre lo que era bueno y malo. Eran asesinos igual que su padre, aunque por más que dijeran, somos hijos de Abraham, somos hijos de la promesa, Jesús les dice claramente, no, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son tan ciegos que no se han dado cuenta que son hijos del enemigo, no ahora, desde hace mucho tiempo. Porque ustedes son asesinos y lo único que quieren buscar es oportunidad para destruirme. Y aún así piensan que van a ir al reino de los cielos, están completamente equivocados. No os conozco, no sé quiénes son vosotros. Hace mucho perdieron su conexión con el Altísimo y hace mucho que perdieron su conexión por Dios, por más que vengan de la descendencia de la mujer, por más que vengan de Jacob, por más que digan que tienen a Abraham de padre, por más que tengan su membresía en Israel, están perdidos. Y el hacha está puesta a la raíz, dice Juan el Bautista, y pronto viene día de retribución. Por eso la Biblia dice que Jesús lloró dos veces, una ante la tumba de Lázaro y la otra en la entrada, antes de entrar a Jerusalén. Elena de White cuando explica eso dice que lloró porque el pueblo era tan duro, tan ciego y tan incrédulo que no sabía que su retribución estaba a las puertas y el único que los podía salvar era él, pero lo iban a rechazar y pronto lo iban a crucificar. La profecía se tenía que cumplir. ¿Saben? Cuando estudio este tema, me pongo a pensar, si ellos eran los líderes de Israel, si ellos eran los que más conocían de las profecías, y las conocían, ¿eh? Porque cuando Herodes viene y dice, y vienen los magos de Oriente, dice, ¿y quiénes son estos que vienen ahí? Que viene un Mesías. Oh, sí, sí, miren, es que hay una profecía que dice que vendría de Belén. Ellos conocían todas las profecías. No es cuestión que eran ignorantes, sabían cada una de las profecías y sabían la profecía de Zacarías que por 30 monedas de plata, cuando viene Judas, ¿por qué no lo venden en 10 piezas, o 80 piezas, o 50 piezas? ¿Por qué en 30? No hay uno entre ellos que digan, oigan, ¿qué Zacarías no decía que eran 30? ¿No será que estamos cumpliendo la misma profecía al ofrecer 30 piezas de plata? Mejor ofrezcámosle 15, ofrezcámosle 18, ofrezcámosle 22. No, exactamente 30. Ya no podían ver, ya no podían ver, porque ya el espíritu que los estaba guiando no era el espíritu de Dios. ¿Saben? Esto debería de ponernos a temblar a cada uno de nosotros, seriamente. Porque el apóstol Pablo dice que lo que le pasó a Israel en los tiempos de Moisés, lo que le va a pasar al pueblo de Israel, años 70, el pueblo va a ser destruido, tendrá un cumplimiento escatológico para el tiempo del fin. ¿Será que el pueblo de Dios en el tiempo del fin repetirá la misma historia? Esto es de pensarse, querido hermano. Cuando leo citas de Elena de Guay en donde dice que ni uno de cada 20 estamos listos para lo que viene, si no hay uno de cada 20, quiere decir que en 200 solo hay 20, en 2000 hay 200. Pues estamos hablando
que literalmente, amigo y hermano, estamos prácticamente igual que el antiguo pueblo de Israel. Ah, ese ya me la sé. Ese ya me la sé, hermano. No tienes ni que comentarlo, ni tienes que decirlo. Porque hay gente que hoy en día está tan ciega dentro del pueblo de Dios que dice, oh, ya están hablando en contra del pueblo de Dios, que es la niña de los ojos de Dios. Nadie se atreve a levantarse contra el pueblo de Dios. ¿De cuándo acá somos tan santos? ¿De cuándo acá, amigo y hermano, somos tan irreprensibles que la palabra de Dios no es aplicable para nuestros días? ¿De cuándo acá el Espíritu Santo ya no le habla al pueblo de Dios? ¿De cuándo acá Dios no reprende a su pueblo? Dios sigue reprendiendo a su pueblo, especialmente en preparación para la vida eterna. Y si Dios quiere decir que el pueblo de Dios es la Odisea, ¿quién eres tú para decir que no? Si Dios quiere decir que necesitamos una reforma y reavivamiento, ¿quién eres tú para decir que no? Si Dios se place levantar incluso un evangélico, como ya está pasando, para decirle al pueblo de Dios que andamos mal y necesitamos una reforma, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Para decirle a Dios lo que tiene que hacer. Ay de nosotros, que nos sintamos que estamos encima del Espíritu de Dios, que estamos encima de aquellos que Dios quiere levantar para poder despertar a su pueblo a las cosas que vienen. Dios quiso salvar a Israel de Egipto e introducirlo en la tierra prometida, pero Israel no quiso y pereció miserablemente en el desierto. Dios quiso salvar a Israel mandando a su hijo y terminaron crucificándolo. Oh, sí, hermano, lo que le hicieron a Cristo no tiene nombre. Un juicio falso. Es más, contrataron testigos mentirosos. ¿Qué acaso no hay un mandamiento que dice, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo? Hasta les pagaron dinero. No me quiero meter mucho a hacer comparaciones ni aplicaciones. Pero hermano, es muy simple de ver. ¿Puede un líder de Dios pagarle a una persona para levantar falso testimonio contra su hermano con dinero sagrado? Pues ellos fueron capaces de hacerlo. ¿Pueden sacar dinero sagrado para vender al Hijo de Dios? ¿Pueden ir al gobierno civil para decir crucifícalo cuando la Biblia dice no matarás? ¿Hasta dónde es capaz de llegar alguien que se llama líder de Dios y romper los mandamientos del Señor y todavía decir, oh, québrenle las piernas porque ya está pronto para llegar el sábado? Cuando acaban de robar, falso testimonio, matar al Hijo de Dios, pero todavía ponerse corbata e ir el sábado a la iglesia y decir, feliz sábado. Mm, El que tenga oídos, que escuche. Hay gente que me ha dicho, ¿por qué Dios es tan duro? No, hermano, Dios no es duro. Nosotros somos duros. ¿Por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué Dios castiga? ¿Tú crees que Dios se complace en castigar? Hermano, de hecho creo que es al revés. Dios ha sido extremadamente paciente con cada uno de nosotros, porque hace rato los juicios que le vinieron a Israel en el pasado, los juicios que le vinieron a Israel en el año 70 con Tito, hace rato debería haber venido con nosotros. Pero Dios ha sido paciente. Si hay una palabra que caracteriza a Dios es eso, su paciencia. Y Dios ha sido extremadamente paciente, tolerante. Dios vio cómo torturaron a su hijo. De hecho, Elena de White dice que los mismos ángeles escondían su rostro para no ver lo que le estaban haciendo al Hijo de Dios. El mismo Padre sufrió con Cristo. Si tú fueras presidente de una nación y van a torturar públicamente a tu hijo, ¿no intervendrías? ¿No mandarías a fuerzas élite para rescatar a tu hijo? Y eso es un rey terrenal. Bien se lo dijo Cristo a Pilato, si yo le pidiera a mi Padre y mandaría una hueste de ángeles, no solamente destruirían los romanos, destruirían el mundo entero. Pero Jesús bien lo dijo, para esto vine, para que el príncipe de las tinieblas haga su obra que tiene que hacer conmigo, para ver si el pueblo de Dios puede abrir los ojos, para ver si puede ver en esta injusticia que me están haciendo que yo soy el Mesías, que yo soy Emanuel, que yo soy Jesús, que yo soy el cumplimiento de la profecía que se le hizo a Adán y Eva, que yo soy esa descendencia y vine a dar vida y vida en abundancia. Sacrifíquenme, tortúrenme, golpéenme,
mátenme, que al tercer día resucitaré. Y lo estoy haciendo por ustedes. Lo estoy haciendo porque Dios no puede mentir y la profecía se tiene que cumplir. Aunque en su humanidad fue difícil, porque en el Getsemaní tiene que orar 3 veces. Se tiene que llevar a Pedro, Santiago y Juan y decir, oren por mí. Porque la verdad del espíritu está puesto, pero la carne es débil. Sí, en su humanidad tenía miedo. Sabía lo que venía. Y dice que sudaba sudor como de sangre. Era la copa que tenía que beber. Pero estaba escrito. Escondimos de él el rostro, dice Isaías 53. Lo tuvimos como nada. Le arrancaron las barbas, lo escupieron, lo golpearon, lo torturaron, cercenaron sus manos, destruyeron su espalda. Miriadas de ángeles y el universo entero estaba contemplando la escena. ¿Vieron lo que Satanás fue capaz de hacer? La venda finalmente se estaba cayendo de los ojos del cielo. Incluso los ángeles empezaron a entender la profundidad del mal en su plenitud. Vieron los horrores de cuán malo es el pecado, de cuán mal es caer en las garras del pecado y hasta dónde el pecado es capaz de llevar a una persona a hacer hasta de matar al Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo triste del asunto? Que los romanos fueron verdugos, pero quien dictó sentencia realmente fue el pueblo de Dios. Hay una cita de Elena de White que dice que si Cristo hoy en día predicara en nuestros púlpitos, muchos aún entre el pueblo adventista, a la mitad del sermón se levantarían a decir, crucifíquenlo. No somos mejores que ellos. No somos mejores que ellos. Hay un espíritu de incredulidad que se ha posesionado de muchos y muchos han perdido la fe desde hace mucho. Solo calentamos banca y no estamos preparados para lo que viene. Porque si tú pierdes la conexión con Dios, perdiste la vida eterna. Perdiste todo. Y puedes tener cargos, y puedes tener títulos, y puedes tener fama, y puedes tener reconocimiento delante del mundo entero, pero hay un Dios que conoce tu corazón. Y no puedes decir, oh, es que eso le queda muy bien a aquel pastor, o le queda muy bien a aquella familia. No, cada quien investigue cada uno. Porque quien mató a Cristo y quien crucificó a Cristo no fue solo aquel Israel, no fue solamente los romanos, fuimos todos nosotros. El libro de Isaías dice que Él llevó en su carne los pecados tuyos y los pecados míos. Y los llevó por amor. Salmo 22:16 dice, horadaron mis manos y mis pies. Lo crucificaron. Murió una muerte ignominiosa. Zacarías 12:10 dice, mirarán al que traspasaron. Y fue un viernes de agonía, de dolor y de tristeza. Y tengo que decirte que si el diablo se preparó para esto, se preparó bien. Se preparó bien. Hay una historia que será contada por el resto de la eternidad y va a ser la historia del Calvario. Y Elena de White dice que si hay una historia que tardaremos los siglos de la eternidad en entender, será esa historia. La historia de lo que pasó en el Calvario. La historia de la muerte de Jesús en la cruz. Como el santo se hizo pecador por los pecadores para que los pecadores se hicieran santos. Como el sano se enfermó para que los enfermos nos sanáramos por la sangre del Cordero. Como el que nunca desobedeció a Dios se hizo desobediente en esa cruz, cargando nuestra desobediencia, para que nosotros los desobedientes pudiéramos ser vistos obedientes delante del Señor. Se quita su riqueza para agarrar nuestra pobreza. Todo estaba profetizado, amigo y hermano. Todo estaba descrito en cada línea profética que así tenía que ser. Más adelante los discípulos lo van a entender cuando Jesús se aparece en el camino de Maús y le dice, duros de corazón, no estaba profetizado que esto tenía que ser así. Eso lo dijo Jeremías, eso lo dijo David, eso lo dijo Isaías, eso lo dijo Miqueas. Los profetas de la antigüedad dijeron que eso tenía que ser así. Duros de corazón, tardos en entender. Y más adelante, cuando parte el pan y desaparece, no dicen los apóstoles, no ardía nuestro corazón cuando hablaba estas palabras. Empezaron a entender que Dios cumplió su palabra, que es más fácil que los cielos desaparezcan que Dios mienta. Dios no miente, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema nunca fue Dios. El problema fue un pueblo que tardó generaciones en endurecerse y cayó en incredulidad. Y al caer en incredulidad,
pagó la consecuencia a ser destruidos en el año 70. Por la gracia de Dios no fueron todos. Hubo un remanente que quedó. ¿Será que la historia se repetirá? Hmm. Yo le oro a Dios que no sea así, porque si el caso es así, hermano, hemos perdido nuestro tiempo estos años en la iglesia. Si tú no vas a ser de los que se van a salvar y van a ser sellados, has perdido tu tiempo en la iglesia. Mejor te hubiera sido, y no quiero que me lo tomen a mal, pero mejor te hubiera sido haber gozado de este mundo y haberte perdido, que haber estado medio en la iglesia y al final haberte perdido. Como dice el dicho, pobre del pobre, ¿qué mal le va? Sufrió aquí y sufrió allá. Ni se salvó, ni se perdió. Al final del día, ni gozó este mundo, pero tampoco se va a ir al cielo. Igual que los judíos. Toda la vida yendo a la sinagoga. Toda la vida no comiendo cerdo. Toda la vida yendo al Sabbat. Toda la vida leyendo lo que era la Torá. Toda la vida yendo a la sinagoga. Toda la vida escuchando a los rabinos. Toda la vida estudiando la escuela sabática. Toda la vida dando sus diezmos. Toda la vida yendo el sábado. Toda la vida usando la corbata. Toda la vida siendo diácono. Toda la vida y al final se perdieron. ¿De qué les sirvió? Es más, ¿sabes qué duele más? Que Jesús dijo, de cierto os digo, que en el reino de los cielos las prostitutas y los publicanos os llevan ventajas. Oh, eso duele. Ouch. Que una prostituta sea mejor que una dentista. Ouch. Eso duele. Eso duele. Que un político que se roba millones de dólares en los países sea mejor que una dentista. Eso duele. Eso duele. Pero pastor, yo guardo el sábado. Y también ellos guardaron el sábado y crucificaron a Jesús. Pero pastor, yo soy hasta vegetariano. ¿Y de qué te sirve ser vegetariano si eres bien chismoso? Si criticas al primero que se te pone enfrente de tu cara. Si lo primero que haces es ir a la iglesia y ser como los espías y ser negativo y traer discordia entre los hermanos. ¿De qué te sirve ser adventista? Saben que a muchos hubiera sido mejor haberse quedado en la iglesia católica, porque yo he conocido gente en la iglesia católica que es fervorosa, que es amorosa, que da de comer a la gente, que es persona entregada a Dios. No conocen toda la verdad, pero es gente que sabe amar a su prójimo. Pero también he conocido gente dentro de la iglesia adventista. Es mejor no haberlos conocido, porque no existe una pizca de amor ni a Dios ni al prójimo. Y aún así tenemos cargos en la iglesia. Y aún así decimos, somos el pueblo de Dios, la niña de los ojos del Señor. Que nadie toque al pueblo de Dios. Todavía se consideran pueblo de Dios. Todavía se consideran parte del pueblo de Dios. Sí, Dios ha sido muy paciente con todos. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Con todos. Aquí resalta no nuestra indignidad. Aquí resalta la misericordia de Dios. Aquí resalta que Él es bueno. Aquí resalta que Dios es paciente. Aquí resalta que Dios es amoroso. Y que es verdad lo que la Biblia dice. Dios amó al mundo y dio a su Hijo. No, no se trata de nosotros, amigos y hermanos. La historia que se va a contar en el cielo no es la tuya. La historia que se va a contar en el cielo es la historia de lo que Jesús hizo por ti. Quien va a brillar no eres tú, quien va a brillar en el cielo es Cristo. Él es la luz, tú no eres la luz. Él es la luz. Porque Él cumplió las profecías. Aún en repartir los vestidos de Él, lo desnudaron. Hoy en día lo pintan en la cruz como un lienzo que lo cubre. La verdad estaba desnudo. Por eso hubo tinieblas para que Dios cubriera parte de la vergüenza de la desnudez de Él. Oh, qué amor de Jesús. Y qué dureza del pueblo que estaba ahí parado enfrente de Él, escupiéndolo, burlándose y riéndose en su cara de Él. Yo creo que se merecían lo que recibieron. Y yo creo que los que se pierdan van a merecer lo que van a recibir. Porque no va a ser la culpa de Dios, va a ser la culpa de toda persona, como Nicodemo, que no se ha atrevido a nacer de nuevo por el poder del Espíritu de Dios. Y no es porque Dios no le ha dado luz, conocimiento, inteligencia y sabiduría. Es porque hemos sido como Judas. Nos contentamos con seguir a Jesús solamente de nombre. Pero a la hora de la hora, fracasamos en nuestro cristianismo. Salmo 34:20, ya estamos terminando. Él guardará todos sus huesos y que ninguno de ellos sea quebrantado. Y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando el sol se está poniendo, vienen los santos varones de Dios, los ungidos del Señor, los que no hay que hablar de ellos porque son santos de Israel. Y los santos de Israel vienen con Pilato y le dicen, mira, québrale las piernas porque como viene el sábado y el sábado es sagrado y santo,
québrale las piernas, porque no vaya a ser que se nos baje de la cruz y se nos fugue y después nos venga a dar problemas. Es un disidente, québrale las piernas y nosotros felices de la vida guardamos el santo sábado de Dios, recurriendo otra vez al poder secular, lo que es capaz de hacer una persona que ya no puede ver. Y van a quebrarle las piernas a Jesús y cuando van, ya lo encuentran muerto. Y un soldado agarra una lanza, traspasa su costado y sale sangre y agua. Paro cardíaco. Murió rápido, porque en él fue cargado el pecado del mundo. La profecía se cumplió. De hecho, la profecía decía que no iban a quebrar ninguna de sus piernas. Y se cumplió, ningún hueso fue quebrado. Y tú te preguntarás, ¿cómo es posible que habiendo tantas profecías, no vieron? Porque Dios no les dio una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni 10, decenas de profecías. Y aún así no pudieron ver que al que mataron fue el Hijo de Dios, el cumplimiento de la profecía. De hecho, no todos fueron ciegos. Hubo alguien que pudo ver quién estaba en la cruz. Luego los soldados fueron y quebraron las piernas al primero y después al que había sido crucificado con él, pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron, ya estaba muerto. ¿Sí? Uno de los soldados, cuando murió y hubo el terremoto, confesó y dijo, ciertamente este es el Hijo de Dios. Confesó. Mientras el pueblo ciego, pensando que eran el pueblo de Dios, se condenó a sí mismo, un pagano, reconoce que el que estaba en esa cruz era el Hijo de Dios. Por eso no me sorprende lo que Elena de Guay dice, que el pueblo de Dios en su mayoría no está en la iglesia adventista, está afuera, está afuera. Porque hay gente afuera que no está ciega y puede ver y está viendo la mano de Dios. Y la gracia de Dios los va a rescatar. La gracia de Dios los va a levantar. La pregunta es si la historia se repetirá. Iba a hablar con ustedes acerca que no solamente se cumplió su muerte, su ministerio, donde nacería la Virgen, cantidad de profecías. Por información el pueblo no pereció. Información tenían. El problema de ellos fue la dureza de su corazón. De hecho, la profecía decía hasta cuándo iba a venir. Iba a hablar de los 2300 días, las 70 semanas, ya el tiempo literalmente se me fue. Ya no tengo tiempo de hablar porque ya el tiempo se nos ha pasado. Posiblemente la semana que viene, no es que la semana que viene vamos a hablar de profecía. Pero la realidad es de que aquellos que vino a salvar terminaron crucificándolo. Terminaron crucificándolo. E iba a hablar acerca de un tercer cumplimiento. Y tiene que ver con el movimiento adventista. Las citas ahí las tengo, amigos y hermanos. Es increíble lo que la sierva del Señor dice que escatológicamente pasará en el pueblo de Dios antes de la venida de Cristo. Ya no está hablando de aquellos que perecieron en el desierto. Ya no está hablando de aquellos que crucificaron a Cristo. Ahora está hablando de un cumplimiento escatológico antes de la venida de Cristo. Y hermano, lo que viene en el pueblo de Dios no es nada fácil. A menos que nazcas de nuevo, le dijo a Nicodemo, no entrarás en el reino de los cielos. La pregunta hoy en día, amigo y hermano, es, ¿se repetirá la historia? ¿Caeremos exactamente en lo mismo? ¿O será que habrá una reforma y un verdadero arrebatamiento entre el pueblo de Dios? La semana que viene estudiaremos que el tiempo se nos está acabando. Y no es para asustar a nadie, porque al final del día, el que ya vio el mar rojo abierto, el Dios que libertó a Israel, el Dios que hace bajar fuego del cielo y que alimenta a Elías con un cuervo, y que al final del día la harina no escasea y el aceite no escasea, y un Dios que es todopoderoso no tiene nada que temer, porque el pueblo conoce a su Dios, según Daniel 11. Aquellos que han perdido su conexión son los que tienen que temer. Pero la pregunta es, ¿se repetirá la historia en el pueblo de Dios antes del tiempo del fin? La semana que viene estudiaremos, si nos da el tiempo, acerca de lo que el Espíritu de Profecía tiene que decir en el pueblo de Dios. Y estudiamos dos, lo que pasó en el desierto, lo que pasó en los días de Jesús. ¿Qué sucederá con el pueblo que habrá de vivir en el tiempo del fin? ¿Y qué tenemos que hacer como pueblo? Hay una obligación, amigo y hermano. Tú no te creas que Dios te sacó del mundo solo para calentar una banca. Dios tiene una obra para cada persona en cada lugar. Si tú la cumples, alabado sea el nombre del Señor. Si tú no la cumples, es entre tú y Dios. Al final del día, es entre tú y Dios. A mí no me vas a dar cuentas. A la iglesia no le vas a dar cuentas. No le vas a dar cuentas al pastor local de tu iglesia, porque él no te salvó, ni yo tampoco te salvé. Dios es el que te salvó. Y Dios tiene una misión para ti, pero tengo que decirte una cosa. Si tú no cumples tu misión, Dios ya tiene a alguien que la va a cumplir. Si Isaías no cumplió su misión, ese quien le iba a cumplir.
Si Ezequiel no la cumplía, Jeremías la iba a cumplir. Si Jeremías no la cumplía, Daniel la va a cumplir. Si Daniel no la cumplía, Amós la iba a cumplir. Si Amós no la cumplía, Zacarías la va a cumplir. Dios tiene testigos en todas las generaciones. Y si tú no cumples la parte que te corresponde, Dios ya tiene a sus elegidos y a sus llamados. Pero Dios quiere que tú cumplas tu misión. Y anhelo que Dios en cada país ayude a cada persona que ha sido llamada para esta generación y para este tiempo a vivir a la altura que Dios nos llama a vivir y no a cobardarnos, sino al contrario, hacer la parte que nos corresponde y dar el fuerte pregón y decirle al mundo, Cristo pronto regresa. ¿Qué hora de la noche es? La semana que viene solamente por la plataforma de Rambo vamos a estudiar el tema. Hay mucho que decir, pero mientras llega esta próxima semana, hagamos acto de conciencia en esta semana y pidámosle al Espíritu Santo que nos pueda ayudar a poder abrir los ojos y pedirle a Dios que la historia no se repita, sino que al contrario, cada uno de nosotros ocupemos el lugar que Dios anhela que ocupemos en la obra del Señor para decirle al mundo, hay un Salvador que ya fue crucificado, que ya fue resucitado y que está pronto a venir y que ahora espera que tú hagas la parte que te corresponde y que no caigas en aquellos que en incredulidad fueron dejados a un lado, sino que al contrario tú le digas, Señor, he hecho la parte que me corresponde, no por amor a mí, pero por amor a ti, porque tú diste todo por mí y ahora me toca a mí dar todo por ti y por tu obra.